hablamos ayer. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que hablamos ayer? Sobre el texto dramático. ¿Qué le pasó? La parte que lleva la obra dramática. Muy bien. Las partes que lleva la obra dramática, dice su compañero. Está bastante bien. El día de ayer comenzamos haciendo un pequeñito repaso de nuestra semana pasada, ¿cierto? Hablamos sobre la pregunta esencial. Hablamos sobre la pregunta esencial número 19, que trataba de reconocer la diferencia entre texto dramático y entre puesta en escena, que eran dos cosas bastante distintas. Uno, se trataba solamente de lo que nosotros íbamos a estar leyendo, lo que teníamos ahí en el papel, de nuestro texto, como dice, y el otro se trataba de a lo que llegaba la obra de teatro finalmente, que trataba de llegar a ser representada en un escenario, ¿cierto? Luego de haber dicho esto, empezamos a hablar de la estructura. Cuando hablamos de la estructura, dimos hartos ejemplos de series, de películas, por acá, por allá. Salieron unos animes, no está el chico anime, ahora se fue Felipe. Salieron algunas películas, unas películas tristes, unas películas... Chico, Sí, Hachiko, ahí, en búsqueda de la felicidad, películas que nos hicieron llorar más de alguna vez en la vida. No me acuerdo quién había llorado con Rápido y Furioso, bueno, fue en la tarde. en la tarde, había llorado con Rápido y Furioso. Ya. Dijimos que teníamos estas diferentes partes dentro de la obra: presentación, desarrollo, clímax y desenlace. En la presentación, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué pasaba con los personajes de la presentación? ¿Qué sucedía en la presentación? Eso es lo que... Yo no escuchan en la casa. Están dormidos en la casa. Pero no vuelve más. Parece que están dormidos. Ah, ya. Estaban durmiendo. Me escuchaban, pero me tenían de fondo. Mira. Sí, dice Juan, que estaba durmiendo. Ya, en la presentación, chicos, aunque cueste creerlo, aunque suene extraño, aunque usted jamás se lo haya imaginado, en la presentación se presentan los personajes. Yo sé que cuesta creérselo, pero en la presentación se presentan los personajes, es lo que dijimos ayer, ¿cierto? Nos van a presentar los problemas, nos van a decir, oye, este tipo es genial, este tipo es un perdedor, este tipo lo único que quiere es conquistar a esta mujer, este tipo lo único que quiere es ser un superhéroe de pasatiempo, ¿ya? Nos van a mostrar qué es lo que quiere cada uno en la presentación. Así conocemos a nuestro personaje, así nos acercamos a él y así nos preparamos para llorar cuando se muera o le pase algo. Luego viene el desarrollo, y el desarrollo dijimos que iba muy de la manito con el clímax. ¿Por qué el desarrollo va muy de la manito con el clímax? Porque en el desarrollo todos los problemas empiezan a cambiar poco a poco, ¿ya? Los problemas empiezan a ser cada vez más grandes, más importantes, y ¿qué pasa? Nosotros tenemos que nuestros personajes van a empezar a hacerse más amigos de sus amigos o más enemigos de sus enemigos. En el desarrollo es cuando empezamos a tener estas pequeñas peleas entre los personajes, y cuando llega el clímax tenemos la pelea principal, la pelea más grande de la película, de la obra, de la serie. No siempre tiene que ser una pelea, ya no siempre el clímax es que se agarraron a combos entre los personajes, ya no todos son Dragon Ball.
Muchas veces el clímax es el momento de máxima tensión donde muere nuestro personaje y Hachiko sigue yendo a verlo, pero nunca llega y Hachiko está ahí y va diciendo, no, Hachiko, no va a llegar porque se murió. Mi perrito está en la lluvia y en la nieve. ¿No he visto Hachiko? ¿Pero Hachiko? Hombre sin corazón. Un punto de la ¿Ya? Y uno se pone triste porque Hachiko no llega, porque no pasa nada. Ya es cuando nuestro protagonista se está enfrentando a Zeus ahí en el Olimpo y se están agarrando, pero en la pelea final, y uno lo único que quiere es ganarle y poder al fin cumplir todo lo que había prometido. Y ese es nuestro clímax. Y luego del clímax venía el desenlace, que era un momento de calma, donde la película nos tomaba en bracitos, nos hacía una rurú, nos daba un cariño, decía ya calmado, así ya todo va a pasar, el chico va a estar mejor ahí donde se fue. ¿Ya? La selva se va a sanar porque Simba va a ser un mejor rey que el tío. No sé, en el desenlace es cuando la película se calma y nos trata de calmar a nosotros para que estemos mejor después de todos los momentos terribles que nos hizo vivir. Busca la felicidad para el trabajo. Sí, cuando al fin le dan el trabajo en búsqueda de la felicidad, ese es nuestro, ya empieza el desenlace. Hablamos también que habían ciertas obras dramáticas que no necesariamente seguían este orden, ¿ya? Dijimos que habían unas que empezaban por el final, otras que empezaban por el medio, se iban hacia el principio, habían unas que empezaban con viaje en el tiempo. Ahí Felipe dio un ejemplo de un anime donde el protagonista estaba en un año, después viajaba 12 años al pasado y de ahí seguía la obra hacia adelante. ¿Ya? Creo que también hablamos sobre el argumento, sí. Hablamos sobre el argumento de la obra, la diferencia que tenía entre el argumento y el tema. Dijimos que eran dos cosas que si bien parecen ser similares, son súper distintas. El tema, por un lado, nosotros lo podemos definir con una palabra, ¿ya? El tema de cualquier obra va con una palabra. El tema de Hachiko era fidelidad. El tema de Romeo y Julieta era amor verdadero. El tema de Rápido y Furioso son las primeras, autos. ¿Ya? Las de ahora, músculos. Y así, cada película que vemos, cada obra, cada serie tiene una palabra que lo define y ese es nuestro tema. Y nuestro argumento es el resumen de la obra, ya es lo que pasa en la obra. El argumento de Romeo y Julieta sería que Romeo conoce a Julieta en una fiesta, se enamoran, aunque son de familias rivales, sus familiares no quieren que se junten, así que Julieta tiene el mejor plan del mundo para vivir juntos y es fingir que se suicida. Romeo la encuentra, piensa que se mató de verdad, así que Romeo sí se mata. Julieta despierta, ve que Romeo se había matado, así que ahí sí que sí se mata. Después lo encuentra a los familiares, a los dos muertos, tiene este momento de tristeza, ya ese es el argumento de la obra, es como el resumen. Luego, lo que alcanzamos a ver ayer fue nuestra presentación de personajes, y esto fue lo último que vimos. Y dijimos que presentar personajes es algo súper importante para nuestra pregunta esencial. ¿Por qué? Porque es lo que tienen que hacer o una parte importante de lo que hay que hacer es la esencial. Presentar un personaje se podía hacer de dos formas distintas, una simple y una compleja. Podíamos hacerlo como lo hizo aquí en Las Niñas Araña, presentando, por ejemplo, a Yasna de una forma bastante simple, que tenía solo 13 años, era la líder de la banda y además tenía una personalidad agresiva y dominante. Luego, Elizabeth se presentaba como bella físicamente, que tendía a la frivolidad y que rivalizaba con Yasna. Y finalmente, Nicole, que tenía 8 meses de embarazo, carácter ingenuo y espontáneo. ¿Ya? Esta definición de personajes que está acá es una definición de personajes súper válida, que usted puede usar si es que quiere hacer algo un poquito más simple, una definición de personajes más relajada, pero que de todas formas sea bastante buena. Lo importante es el nombre, la edad, características físicas y características psicológicas. Ese pequeño. Como dice el tío Estefano aquí, lo importante es eso, nombre, edad y dar características físicas y psicológicas del personaje. También
vimos que había una forma más detallada de mostrar personajes, de hablar sobre ellos, de describirlos de una forma mucho, mucho más detallada, como nuestro amigo Luther Whitney, que tiene 60 años y está en buena forma, bien vestido, y a simple vista parece un ejecutivo de una compañía. Muy exitosa. Lo vemos dibujar y podemos decir que es capaz de una gran concentración. Además es paciente y sus ojos no se pierden nada porque tiene ojos de piloto. Luego de estos chicos, de este pequeño recuerdo de lo que fue la clase de ayer, vamos a empezar con la materia nueva. Lo primero que vamos a ver hoy es algo que también nos sirve mucho o les sirve mucho a ustedes para su pregunta esencial. Esta es otra parte de la esencial, así que hay que poner atención. ¿Qué es un acto? Un acto, que también deben describir el esencial, es la unidad mayor dentro de la obra. Generalmente obedece a cambios espaciotemporales en la trama y por ello permite hacer cambios escenográficos en la puesta en escena. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Un acto, lo que hace el acto es describir el escenario, describir cómo va a estar montado el escenario en la obra. Por ejemplo, tenemos nuevamente a las niñas arañas con dos descripciones de dos actos distintos y las dos descripciones son bastante diferentes. Tenemos una súper cortita y tenemos una un poquito más elaborada. Ahora, nuestro dramaturgo nos dice, en el acto 2, que aquí se llaman round porque el dramaturgo les quiso poner round, en el acto 2, Jasna, Elizabeth y Nicole están en las escaleras de emergencia de un edificio. Están comiendo pollo con papas fritas. Como botín, conservan una bandeja de sushi y una pintura. No nos dicen mucho de cómo va a estar la escenografía. Simplemente nos dice que están las escaleras de emergencia de un edificio. Eso es lo que se debería representar en el escenario. Eso es lo que ustedes deberían estar viendo en el escenario. Escaleras de emergencia de un edificio cualquiera. Ahora, nos dice que las chicas van a estar comiendo pollito con papitas fritas y además tiene una bandeja de sushi y una pintura. ¿Ya? Eso es cosas extras que van a tener estos personajes en la escenografía, en las manos, van a estar comiendo, van a estar haciendo algo, pero aquí nos dicen, oye, todo esto hay que conseguirle a las actrices para que lo tengan en esta escena. Y luego viene la otra escena, o el otro acto, el acto 3, round 3 que dice aquí, que es en un centro del cename. Nuestro amigo dramaturgo no nos describe un centro del cename. Nos dice tiene que ser de cierta forma, nos dice tiene que haber camas, o nos dice si están con sillas, o si están en un patio. Solo nos dice, oye tú, director teatral, preocúpate de interpretar un centro del cename como puedas en el escenario. Nuevamente, hay dramaturgos que son súper dedicados para describir un acto. Hay unos que simplemente dicen, oye, en un centro del cename y que el director teatral se la arregle. Hay otros que dicen, no sé, en una plaza se ve una banca azul de madera. A su lado, una luz que parpadea, dos arbustos y un pequeño perrito que está echado a los pies del personaje. ¿Ya? Ahí tenemos también un acto mucho más detallado. ¿Ya? Los actos tienden a ser pocos en una obra, ¿ya? Una obra de teatro no tiende a cambiar de acto mucho, generalmente tiene 3 o 5, es como el límite. No hay muchas locaciones distintas, no es como una película. En una película ustedes ven a los personajes en la casa, donde los amigos, en la calle, que por aquí, que por allá. Los personajes cambian de escenografía cada rato en una película. Aquí no. Aquí tenemos muy pocos cambios de escenografía. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hay pocos cambios de escenografía en el teatro? ¿Se les ocurre? Porque hay 3 o 5 cambios nomás, como de acto. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Ah? ¿Tenía agua?
El Ángel dice por el tiempo también. Por espacio y por espacio es Juan y por tiempo dice Ángel. Muy bien, y aquí como dice nuestro compañero Byron también, es porque es en vivo. Las personas que trabajan atrás del escenario, que se llaman tramoyas, visten de negro entero, para que no se vean tanto, ellos son los que se encargan de hacer estos cambios de escena, o sea, de acto, ¿ya? Ellos se encargan de hacer estos cambios de acto. Cuando se baja el telón, tienen que salir rápido todos los tramoyas, sacar un escenario y armar el otro acto. Rápido. Hay actos que son muy complejos de armar y se demoran hasta 10 o 15 minutos entre cambios. Si hubieran cambios a cada rato, habría que estar esperando, pero mucho, entre escena y escena, y las personas en el teatro se aburrirían. Cuando hay un cambio grande que demora unos 15 minutos, generalmente se avisa que es un cambio de acto, se le da 10 minutos a la gente sale, se fuma un cigarro, se toma un café, conversan un rato, a veces sale el director teatral a hablar con las personas mientras hacen ese cambio. Ahora, uno cuando se imagina esto, se lo imagina como que están cambiando los cartoncitos atrás del escenario, ¿no? Como que cambian los cartoncitos, así todo lo que es de mentira, estas casitas que son como de cartón, todo es plástico, si es que cambian sillas, son como sillas de estas que ponen por ahí el escenario. Esas son como las obras de teatro que nosotros podemos ver, al menos si vamos a Quillota, que el escenario no es tan grande. Ahora, hay ciertos lugares del mundo donde hay, ¿cómo se llama? Hay teatros muy, muy grandes. Voy a mostrarles yo un cambio de acto en uno de los teatros más grandes que hay en Europa. No es el más grande, pero es uno de los más grandes que hay en Europa. Y así se hace el cambio de acto en ese teatro. Así de rápido. Ya. ¿Qué les pareció el cambio de acto que vimos ahí? ¿Se habían imaginado que podía ser como tan grande todo? Maravilloso y que... Maravilloso, dice Juan. ¿Ya? ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Pensaban que iba a ser como tan enorme en algunos lados?
¿O no se lo habían imaginado así el teatro? Bueno, buena edición. Teatro bien grande, vamos a hacer todo eso. Sí. Me dije, este es uno de los teatros más grandes que hay allá en Europa. Entonces, ese teatro tiene 3 pisos de subterráneo. Son 3 pisos de subterráneo que tiene, y el ascensor hidráulico que tienen al centro baja los 3 pisos. Eso les permite a ellos poder bajar toda esta escenografía gigante que tienen para hacer los cambios de acto. Entonces, si no tuvieran este aparataje inmenso que tienen cables que bajan las luces, bajan del techo para colgar las cosas, si no tuvieran todo esto, sería pero imposible hacer un cambio de acto tan grande. Tendrían que hacerlo con cosas más pequeñitas. Muy eficiente y ordenado, dice Ángel, correcto. O sea, los 20 o 30 tipos que están trabajando ahí, en esos 10, 15 minutos tienen que volar. O sea, tienen que ser rapidísimo y todo tiene que funcionar súper bien, porque si no saben lo que están haciendo, retrasan al resto, se retrasa la obra y no funciona nada, la verdad. Ya todo tiene que funcionar como piezas súper bien portadas, se tienen que estudiar todo, qué es lo que sube en qué momento, qué es lo que baja en qué momento. Imagínense, suben una cosa que no tenían que subir, después, ya, si ustedes han visto esos ascensores, sabrán que no son muy rápidos, entonces hay que esperar cierto tiempo y no se puede estar perdiendo tiempo, porque sí, menos si tienen a la gente sentada esperando mientras se hace este cambio, ¿ya? Y tampoco pueden andar gritando, tienen que hacer eso casi en silencio. Y eso también es complicado. O sea, cuando uno está trabajando con alguien y le dice, oye, pásalo para acá, tírame la pieza. ¿Ya? Oye, no, ese no va ahí, vaya, vaya, no, 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 no. Ya, aquí es como lo típico cuando se está armando algo. Aquí tiene que estar en silencio. Imagínese usted va a ver una obra de teatro, en este teatro inmenso, bello así, pero que es precioso, y están todos ahí sentados, con su traje bien vestido, ahí viendo la obra, y mientras está el escenario cerrado, se escucha detrás, ¡oye, tírala para acá, no, no, no! Y ¡pah! Para no distraer a la gente. Sí, no hay que distraer a la gente, entonces tienen que estar en silencio. Sobre todo porque estos teatros tienen una acústica súper buena. Piensen que está hecho para que se escuchen los actores sin micrófono en todo el escenario. Entonces, si estos tipos gritan o hablan fuerte, se va a escuchar en todo el escenario, que esté cerrado el telón. Y tienen que hacerlo en silencio, más encima. Ya, pero estos son cambios de acto, claro, pues son cambios de acto maravillosos que podríamos ver, pero que no es lo que vamos a ver normalmente en la mayoría de los teatros. Generalmente se cierra el telón y salen 3 o 4 personas atrás que cambian los cartoncitos o seguramente tienen pintado así como una de estas telas que bajan y por el otro lado tienen el otro escenario, ¿ya? Hay unas compañías que tienen escenarios impresos en estas gigantografías, por ejemplo, un living comedor, así como todo el living comedor al fondo, y está el escenario ahí como que arman harto de lo que es el escenario como tal. Hay compañías que son un poco con menos recursos y que tienen incluso menos escenografía para los actos, así que ahí hay que ir improvisando. Y luego de que hablamos del acto, que el acto, chicos, es lo que se ve en el escenario, como ya vimos, un cambio de acto es cambiar todo el escenario. La escena es una división menor, una división chiquitita, dentro de lo que estamos hablando. Un acto puede tener un montón de escenas, ¿ya? Cada escena es cuando entra o sale un personaje. Podemos tener el acto que es una sala de clases y cuando entra Juan a la sala de clases es una escena nueva. Pedro sale, otra escena. Vuelve a entrar Juan, otra escena. ¿Ya? Así al menos se ordenan en lo que es el guión. ¿Ya? Algo importante, chicos, que deben saber del acto para cuando hagan su pregunta esencial es lo que va a estar viendo la gente en el escenario. ¿Ya? Y si usted describe que sus personajes van a hacer algo, debe suceder todo en el acto que están mencionando. Si ustedes, por ejemplo, dicen que su acto es una sala de clases, no pongan que su personaje está en la calle y lo atropella. ¿Por qué? Porque la gente en el teatro va a estar viendo la sala de clases y no va a ver lo que está pasando el personaje atrás, a lo mejor va a escuchar ¡ah, pip! Y eso. Que puede ser, ¿ya? Pero ustedes tendrían que hacer el sonido de un atropello suena por los parlantes, a lo mejor el sonido extra, y entra el personaje cojeando. ¿Ya? Cuando entra el personaje a la escena es porque entra cojeando y ahí sabemos que es porque lo atropellaron. ¿Puede ser?
Pero si usted está describiendo un escenario que está ya listo, armado, las cosas de los actores que pasen en lo que tienen armado, ¿cierto? No va a hacer que estén actuando afuera. Otra cosa importante, chicos, que deben pensar son estos órdenes, estas ciertas cosas, ¿cierto? Que se llaman acotaciones. Las acotaciones es lo último que tienen que poner en su pregunta esencial. ¿Qué es una acotación? Lo vamos a ver ahora. Esto que tenemos aquí es como debería verse un guión, ¿ya? Cómo debería verse los diálogos, cómo deberían verse todo lo que es cuando a usted le entregan un guión de teatro. ¿Ya? El guión de cine es un poco distinto, pero tienden a ser bastante parecidos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a nuestros personajes con sus nombres siempre en mayúscula. Siempre en mayúscula, y abajo del personaje tenemos el diálogo, no al lado, abajo. Tenemos entonces al acomodador preguntándole al otro, ¿le afectó mucho la película? ¿Saben lo que es un acomodador ustedes o no? No tienen ni idea. Los cines antiguamente no tenían luces abajito. ¿Ustedes han ido al cine, no? ¿Alguna vez? ¿Sí? Ya. Ustedes saben que el cine, si uno entra oscuro, hay como luces LED por abajo, uno como que igual ve la escalera y algo ve para sentarse. O si no, están estas luces que se bajan cuando va a empezar la película. Los cines de antes no eran así, no tenían tanta iluminación. Entonces, había un tipo esperando en la puerta con una linterna. Y cuando uno entraba al cine o al teatro, ya que en el teatro también se daba, está todo oscuro, obviamente, porque solo se ilumina el escenario. Está este tipo que se llama el acomodador con una linterna que te dice, oiga, caballero, venga, usted se sienta aquí. Y el acomodador te acomodaba en un asiento para que tú no estuvieras buscando asientos, para que no estuvieras iluminando con el encendedor o con tu linterna personal. Él te acomodaba. Entonces el acomodador le pregunta a esta persona, ¿le afectó mucho la película? Arturo dice, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Y aquí, entre paréntesis, dice, saca una pequeña botella de alcohol. Esto, chicos, es la acotación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que esté entre paréntesis? ¿Se lo imaginan? Porque ya sabemos que esto es lo que dice el personaje, ¿cierto? Arturo le dice, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Pero luego viene este entre paréntesis. ¿Eso también lo dice el actor? ¿O no lo dirá? Algo que hace. Excelente. Bien, Byron, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Ah. ¿Y si la amarramos a la moto y la tiramos? ¡Pah! Por la puerta. Es la acción que hace el personaje, dice Ángel. Sí, muy bien, tal como dijo Byron, es la acción. Entonces, las acotaciones, que es algo que ustedes deben hacer en su esencial, es una acción que debe realizar su personaje. Si quieren, le pueden poner también un pequeño diálogo como el que tiene aquí Arturo. ¿Ya? Y dice, no, creo que ni siquiera la vi. Luego saca la botellita de alcohol, así como saca la petaquita. Tome, sírvase. Y se la ofrece a este personaje. El acomodador le dice, no bebo, gracias. Arturo, mire, no crea que todos los que vienen miran la pantalla. ¿La ven? Sí. Pero a veces uno viene por el silencio, para pensar. Como ir a una iglesia que está oscura. ¿Entiende? Y ahí toma otro sorbo el tipo. Otra acción. Y siguen cerrando los cines. Ese paréntesis, esas acotaciones son las acciones que sus personajes deben llevar a cabo. ¿Ya? Son aparte de los diálogos. Si usted quiere que su personaje, por ejemplo, se caiga en el escenario y diga, au, usted no escribe, Juanito se cae en el escenario y dice, au, me dolió mucho. Usted no lo escribe así. Usted pone entre paréntesis, Juan entra y se cae. Luego, fuera de ese paréntesis, escribe el diálogo, au, me dolió mucho. ¿Ya? Así es como se va haciendo una obra de teatro. Ahora, sigamos viendo ejemplos de acotaciones. Las acotaciones no solo van a ser instrucciones de qué tiene que hacer el personaje, sino instrucciones de a quién se debe dirigir el personaje. Ejemplo,
La señora, y aquí entre paréntesis dice al acomodador, y esto nos indica que la señora le va a estar hablando a este personaje, a este actor, le habla al acomodador. Permiso, joven, le dice, la cinta de mañana, ¿usted cree que la podré traer? Y ahí nos dice que señala a la niña. El del conejo le dice, yo también vendré mañana, este es muy buen teatro. María, nos están dando instrucciones para otro personaje, para María, se acerca y comienza a acariciar al conejo. Se llama Pomponio, le dice. No hay nada que le guste más que el cine. ¿No es cierto, Pomponio? La señora mira perpleja, también nos dan una instrucción de cómo debe actuar esta señora, ¿cierto? ¡Guau! Así como perpleja, ¿qué está pasando? Interesante. Vamos, Mariana, le dice, y tironea a la niña. El del conejo le dice, pobrecita, hay que estar tan agradecido. A pesar de todo, hasta luego. Y luego viene otra acotación que es una instrucción bien general, que es una instrucción de cómo se deben comportar varios personajes al mismo tiempo. Dice, en la platea en segunda fila se ha quedado un señor sentado, que mira fijamente la pantalla. El acomodador limpia la sala, levanta las butacas, está inquieto por el espectador que no se retira. Entonces nos dice ya, tiene que haber un tipo sentado ahí, mirando la pantalla, y el acomodador tiene que estar mostrándose inquieto, así como que entre que está limpiando y lo mira así como de reojo, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Esas son las acotaciones. Y finalmente viene el aparte. El aparte, chicos, es algo que también se da en estos guiones y son textos o son frases que va a decir el personaje, pero que los otros personajes no escuchan. ¿Alguna vez han visto Deadpool? ¿Han visto esa película? ¿Sí? Ya. ¿Ubican ese personaje ahí en la casa? ¿Al Deadpool? No, dice Juan. Ya. Deadpool, chicos, es un personaje que... Ya, sí dice. Deadpool es un personaje, bueno, para los que lo conocen, que le habla mucho al público, ¿cierto? Deadpool como que mira a la cámara en el cine y nos habla a nosotros directamente. Los otros personajes que están ahí, las otras personas, los otros actores, no lo escuchan. Lo que él dice, lo que él le dice a la gente, los otros no lo escuchan. Como lo que hace Malcolm. ¿Ah? Como lo que hace Malcolm. Malcolm, sí, Malcolm también, de Malcolm in the Middle, si también lo ha visto, también hace lo mismo. Mira la cámara y le habla a la gente. Los otros personajes que están ahí no lo escuchan, no tienen ni idea de lo que él está hablando. Eso es una parte. Es hablar fuera de la actuación, pero hablarle al público, ¿ya? Es una intervención verbal que hace uno, que hacen varios personajes, donde la característica principal es apartarse del juego dramático. O sea, salir de toda esta actuación que están haciendo estos tipos. Es decir, el personaje como que deja de participar en el acontecimiento, hace un aparte, ¿cómo se llama? Mira al público y les dice cosas. Puede decirle, como aquí dice, pobre señora, está hecho un barullo, así como, uy, está pero toda destruida la señora. O puede decir, oye, esta vieja pesada que me está molestando no me deja tranquilo. Oye, señora, aunque me cae tan bien usted, oye, un gusto tenerla aquí nuevamente, ojalá no me vea nunca más. ¿Ya? Ese es como una parte, como el pensamiento que tiene el personaje, que se sale para que el público lo pueda entender. Ahora, chicos, vamos a hablar de otros tipos de teatro que existen, ¿ya? No vamos a ver los ejemplos porque prefiero dejar los 15 minutitos para que hagan la esencial, ¿ya? Pero igual los vamos a hablar. Tenemos, por un lado, el monólogo. Tenemos el monólogo dramático, que se llama soliloquio, y aquí es donde hay una sola persona en el escenario, y esta persona nos habla de la interioridad del personaje, nos habla sobre sus reflexiones personales, sobre sus pensamientos determinados. Puede ser una obra unipersonal, puede ser un recurso expresivo dentro de una obra mayor, ¿ya? Por ejemplo, Hamlet, que es una obra de teatro común y corriente, tiene en una parte un soliloquio de un personaje. ¿Ya? Aquí tengo el soliloquio de Hamlet, pero lo vamos a dejar para después. El soliloquio, igual vamos a ver un poquito el ejemplo. El soliloquio es esto, ¿ya? Tenemos un actor sobre
el escenario, que lo único que hace es hablar. El acto, si nos damos cuenta, lo único que tiene es un cajón. No hay nada más en ese escenario. ¿Por qué simplemente hay un cajón? Porque esto representa la mente del personaje, la mente de Hamlet. Aquí es un momento donde él está hablando consigo mismo sobre el suicidio, si es que comete o no comete este acto. ¿Ya? Hay otro tipo de monólogo que tal vez ustedes conocen más, que es el monólogo de comedia, el monólogo cómico. El monólogo cómico es todo... Cáncer. El monólogo cómico es todo lo que se conoce como stand-up. ¿Ya conocen el stand-up? Ese es el nuevo tipo de música. El stand-up comedy es eso, comedia donde hay un tipo en el escenario que está quieto y lo único que hace es hablar, hablar y hablar, hablar sobre distintas cosas cómicas, por eso se llama comedia. También es parte de un monólogo, pero es parte de un monólogo que es cómico, o que trata de ser cómico, que trata de hacernos reír. ¿Ya? El stand-up comedy es eso simplemente, es algo bastante simple. Está bien, se va a morir. Y le pregunta, ¿cómo estás? Y te manda una ranita y un monito bailando. ¿Qué significa esa mierda? ¿Está bien? Y lo peor es que minutos después, grabando audio. Llegan 4 audios consecutivos enviados desde el bolsillo. No, y lo peor es la gente que siempre se enoja porque no están los emojis o emoticons que buscan, ¿no? Siempre hay alguien que se enoja, que es como, voy a pedirle a mi tío que me preste el taladro. A ver, espérate. A ver, el taladro. Escribe la palabra taladro. Es que quiero mandar el monito del taladro. No, o sea, escribe tala y te pone taladro. No es necesario que lo escribas completo. No, es que quiero mandar el monito. Esa persona no piensa en el pobre niño japonés que está encerrado haciendo esos emojis en una fábrica en Japón, que debe llegar su jefe así como, ¿qué pasó con el taladro? Y ese pobre niño le debe responder como, hice todas las banderas del mundo, hice todas las profesiones en todas las razas, menos la naranja. Ah, bueno, estoy trabajando en ello. Pero todo esto lo debe decir además como niño japonés, como... Ya, eso es stand-up comedy. También una clase de monólogo, mucho menos dramático, mucho menos trágico de lo que habíamos visto anteriormente, pero también es parte del teatro. Ahora, otras cosas que nosotros podemos ver, que podemos reconocer del teatro, es el teatro de títeres, que también tal vez conocen a 31 minutos, también es parte del teatro, aunque es mucho menos serio. El teatro de sombras, que el teatro de sombras es muy parecido al teatro de títeres, pero el teatro de sombras viene más de China. ¿Ya? Es proyectar una luz desde atrás a figuritas de papel para que den distintas sombras y se puedan ir animando. ¿Ya? Ahora, chicos, yo los voy a dejar con la pregunta esencial para que puedan hacerla en estos 15 minutos que les van quedando, la manden y podamos irla revisando. ¿Qué tenían que hacer? Recuérdenlo, describen un acto, ¿qué era el acto? ¿Qué es lo que van a tener en el escenario? ¿Cómo va a ser este escenario? Si es que es una sala de clases, describan la sala de clases. ¿Qué hay ahí en esa sala de clases? Hay sillas, hay mesas, a lo mejor está el data malo, el tío Estefano dejó puesta una publicidad engañosa para tratar de estafar a las personas, a lo mejor una luz está por ahí parpadeando, qué sé yo. Luego, describen a su personaje. ¿Cómo podríamos describir un personaje, Estefano? Por ejemplo, chiquillos, con el nombre del personaje, la edad, características físicas y psicológicas. No más que eso. Y finalmente dan una acotación. ¿Qué era la acotación?
Es una acción que hace... Ujú. Entonces es una acción. Que diga, Eduardo entra a la sala y se pone a dormir. Esa es la acotación que le damos a nuestro personaje. ¿Ya? Despertó. Eduardo despertó y miró al profesor. Le vamos a tirar con este así como a los gatos cuando... No se quedan dormidos. Ya chicos, aprovechen estos 15 minutos, hagan la pregunta esencial. Cualquier duda me avisan, si la van terminando me la mandan para irla revisando e irla dejando lista.